Creo que la anécdota que voy a contar hoy le debe haber pasado a muchísima gente, sobre todo a varones que tienen hermanas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Le puede pasar a chicas que tienen hermanos, pero generalmente, por lo menos a mi parecer, las chicas que tienen hermanos no son tan celosas o guardabosques o cuidas con sus hermanos. Generalmente las mujeres no son tan cuidas con los hermanos varones. Algunas sí, pero la mayoría creo que no. En cambio, los varones, por lo menos yo, con mi hermana de chico, ya no, pero de chico, era como muy cuida. Y sobre todo porque todos mis amigos, todos, del primero al último, se la querían culiar. Y todos mis amigos, del primero al último, me vivían recordando lo buena que estaba mi hermana. Creo que del otro lado del público, mucha gente que se haya encontrado en mi situación, que tengan hermanas y que sean hermanas lindas, me van a entender esta anécdota que voy a contar el día de hoy. Es una anécdota que simplemente, no te digo que la vivo con dolor, porque al final tiene un final, te digo, feliz, o sea, un final lindo, un final donde yo pude, no te digo vengarme, pero sí sacarme la bronca de lo que me hizo este flor de sorete que se hacía pasar por amigo. Ahora se van a enterar. Pero es una historia un poquito dramática, tiene sus tintes dramáticos, sus tintes graciosos. Ahora la van a escuchar, la van a entender bien. La anécdota se llama, o la vamos a titular, un pibe se hizo el amigo para culiarse a mi hermana y le rompí la boca. Básicamente ese sería el título de la historia. Y eso fue exactamente lo que pasó. Un pibe se hizo el amigo mío, se hizo el que me quería, el que realmente le interesaba mi amistad, para llegar a mi hermana. Pero vamos a empezar por el principio. Yo tenía aproximadamente, era un pequeño niño, tenía unos 9 años. No pasó a los 16, ¿vieron? Ay, ¿viste que mi vida no fue solo a los 16 años? Más adelante hay una anécdota que ya tengo grabada que sí fue a los 16, así que por favor, o sea, sí voy a seguir sacando anécdotas que fueran a los 16. Ahórrense los comentarios. Esta fue a los 9, por favor. Yo tenía 9 años, vivía en una casa que vivíamos junto a mi mamá y a mis abuelos, y obviamente quien también compartía casa con nosotros, mi hermosa hermana, que en esa época mi hermana tendría aproximadamente unos 12, donde ya empezaba en el barrio, a pesar de que era una niña, a llamar la atención y a ganarse las miradas de todos los chicos del barrio. Yo tenía 9 añitos y tenía amiguitos en el barrio, como cualquier pibito común de barrio que tiene amigos. Por lo menos tenía enfrente, de la vereda enfrente tenía uno, que este es el falso de mierda, sorete, mala persona, pedazo de gil que se quería culiar a mi hermana y se hacía pasar por amigo, que vivía en una casa de rejas blancas. Después otro al lado, después a mitad de cuadra tenía otro, ahí ya van 3, y casi llegando a la esquina había uno más, había 4, y a la vuelta Mauro, que era otro amigo más. Así que imagínate que cuando pintaba partido a la tarde éramos bastante los que nos juntábamos ahí en el barrio a jugar. Éramos un gran grupo de amigos, pero había uno ahí que más que amigo era un impostor y que estaba conmigo solamente por buscar un beneficio: enamorar a mi hermana. Resulta que de estos 5 amigos que yo tenía en la cuadra, básicamente, me juntaba siempre con 4. Y este quinto chico, que era el del chico de las rejas blancas, voy a decir el nombre, se llama Nahuel, que me chupe la pija. Si algún día lo ve, mirá, venía a buscarme y nos cagamos a trompado otra vez. Yo no tengo problema, boludo. Estaba Nahuel, al lado había un pibe que se llamaba Emir, en el medio de la cuadra estaba Lucas y Mateo, final de la esquina, como le dije antes, estaba Juan Manuel. Estoy tirando los nombres porque no hay drama, o sea, yo sé que no pasa nada con esa gente, y a la vuelta, como le dije antes, estaba Mauro. Había algo que era extraño en Nahuel, ¿no? Era un chabón que jugaba la pelota, jugaba en River, según él. Yo nunca lo vi, me mostró fotos de que jugaba en River. Jugaba para las inferiores de River, era un chabón muy introvertido, pero no sé si más que introvertido, era un chabón que se creía superior al resto y casi nunca salía a jugar con nosotros a la pelota en la calle ni nada, porque como él jugaba en River, ¿viste? O sea, era como el poronga del barrio. En realidad, las pocas veces que jugó con nosotros le pegamos un mareo, pobrecito, que después no se podía ni atar los cordones. Pero bueno, viste, él jugaba en River. Siempre el grupo de amigos era Lucas y Mateo, Juan Manuel, Mauro, que a veces venía, Emir y yo. Siempre éramos los mismos. De repente, de un día para el otro, yo cumplo 10 años, hacemos un cumpleaños, vienen todos los pibes, qué sé yo. Ahí en esa época se podía estar en la calle, se podía jugar a la pelota hasta tarde en la calle. Hacemos un cumpleaños en casa, y después del cumpleaños, de los chisitos, de los palitos de la torta, salimos a la calle a hacer el típico picadito con los pibes. Todos los días jugábamos a la pelota en la calle. Era una época
época que se podía, había libertad, no había casi chorro, se podía salir y disfrutar de un buen partido, un picado en la calle con amigos sin tener miedo hasta tarde, hasta altas horas de la noche. Resulta que en ese cumpleaños, cuando estábamos todos después de la fiesta jugando a la pelota en la calle, este pibe Nahuel, sale el chabón y como que de repente quiere empezar como a entablar, no te digo amistad, pero como que empezar a, che, ¿puedo jugar? ¿Qué onda? ¿Qué le falta uno? ¿Entendés? Como a querer meterse, como a querer ser parte del grupo, ¿viste? Así como de la nada, una cosa muy extraña, como sin ninguna razón, nunca nos dio bola, jamás le importamos, siempre fuimos inferiores a él y de repente quería ser parte del grupo, jugar con nosotros. Bueno, pum, lo integramos, no había problema, raro, pero lo integramos. Esa noche, en mi cumpleaños de 10, el chabón jugó con nosotros, estuvimos ahí, disfrutamos un picado, el loco súper buena onda, para nosotros rarísimo porque siempre nos miraba con asco de la casa, porque aparte era un chabón careta, o sea, casa de reja blanca, tenía un perro siberiano, así como re fachero el perro, re fachera la casa, la mamá así toda rubia, toda fachera, la abuela estaba vieja pero también estaba re fachera, estaba para entrarle también la abuela, o sea, la casa toda re linda, una mesa de pool adentro, todo muy fachero, muy careta. Entonces, claro, de repente siempre nos miró con asco y ahora de repente quería jugar con nosotros, quería ser nuestro amigo. ¿Cómo es la cosa? Algo raro había ahí, algo raro había con este pedazo de gato. Yo me empiezo a dar cuenta que empiezan a pasar los días y el chabón empieza a salir más seguido a la calle a querer jugar con nosotros. Porque nosotros nos juntábamos todos los días, era todos los días fútbol en la calle, ahí mandándole a pleno todos los días, toda la semana, todo el mes, rompiendo la p*** con la pelota. Los vecinos no nos querían ver más. Este boludo nunca había salido del búnker que era su casa, siempre llevaba amigos de su escuela privada a su casa, pero nunca salían a la calle. Y de un día para el otro empieza a querer ser parte. Y me empiezo a dar cuenta que no solo fue el día de mi cumpleaños, sino que todos los fucking días el chabón empieza a salir de ahí a querer estar con nosotros en el grupo nuestro. Y me empiezo a dar cuenta que trata continuamente de acercarse más a mí que a los demás. Ustedes ya se imaginarán por qué se quería acercar más a mí que al resto. El gil de mierda este Nahuelito, chupame el pito, ¿entendés? El chabón empieza como a querer ser más amigo mío, qué sé yo, y de repente un día me invita a dormir a la casa. Me dice, che, ¿no te querés quedar a dormir en casa? No sé qué. Bueno, me invita a la tarde a la casa a jugar a la pelota adentro. El chabón tenía un jardín de 45 kilómetros. Entonces jugamos a la pelota ahí adentro con un loco que era amigo de su escuela privada, no sé qué. Yo estaba ahí, corte, les pegaba un mareo terrible a los dos. Porque claro, yo de jugar en la calle y él jugaba en River. No sé, de aguatero jugaba en River porque era un queso, boludo. Pero bueno, él, claro, jugaba en River. Yo le pegaba un descanso con la pelota. O sea, no es que yo me quiera agrandar, pero la realidad, amigo, les pegaba un descanso a él y al amigo con la pelota. Terrible. Entonces jugando ahí, qué sé yo, a la bocha, y el chabón me trataba corte adentro de la casa, tipo, como si yo fuera, viste, el invitado de lujo. Viste, tipo, ¿tenés sed? Ya te traigo, no sé qué. Uf, ¿probaste este jugo de granadina? Me acuerdo que me dijo, la abuela del chabón hacía jugo de granadina, que es como una fruta media roja, que no sé qué onda, pero es como una fruta o algo así, que es roja y te queda todo como un jugo dulce así, rojo, pero natural. Es como exprimir una naranja, boludo, pero con granadina, que es otra fruta, no sé. Pero me quedó ese detalle, me acuerdo. Viene el chabón y me dice, ¿probaste este jugo de granadina? Lo hace mi abuela. Pruébalo. ¿Te gusta? A ver. Lo pruebo así, medio que no me gustaba. Me dice, ¿no te gusta? No importa, dame, no importa, lo dejamos acá. Te doy un vaso de agua, ¿querés un vaso de agua fresca? Toma agua, o gaseosa, preferí gaseosa. Era como que me rechupaba la pija fuerte dentro de la casa. Y yo decía, qué raro, este chabón nunca nos quiso. Y ahora de repente es como que me tira demasiado la goma y no estoy entendiendo qué pasa. ¿Entendés lo que te digo? Era como que el chabón me estaba lustrando el sable de una manera demasiado constante, ¿me entendés? Muy intensa. Y yo no estaba entendiendo por qué esto pasaba. Hasta que, bueno, más adelante fui comprendiendo, ¿no? Pero bueno, en ese momento era como que yo no entendía qué pasaba. La abuela del chabón también, ay, me trataba como un príncipe. La mamá de él, ay, por favor, hijo, ¿qué querés? Lo que quieras. Ay, me saco acá, me pongo en teta. Esto está buscando, loquito. Bueno, eso nunca pasó, pero bueno, vos me entendés. Era como que me trataban demasiado bien. Entonces, claro, llega la noche, nos quedamos a dormir ahí con el loco. Estaba el Nahuel el amigo, que ese sí, no me acuerdo el nombre. El loco tenía, en la pieza de él, tenía computadora. Tener en esa época
la computadora en la pieza era como que yo te dijera que hoy acá tengo, no sé, boludo, una montaña rusa en el comedor, ¿me entendés? O sea, sos el más poronga del barrio, así nomás te lo digo. Y el chabón tenía el counter, tenía todos los jueguitos, todo tenía. Tenía 3 camas, tenía una cucheta y una cama aparte. Y el chabón me decía, yo me acuesto acá y de repente, no sé, me siento incómodo, pum, me cambio a la otra cama, me cambio de cama y uso la otra cama. Y al otro día me arma todas las camas mi abuela. Me decía el chabón, viste, como que él vivió una vida de lujo, viste, y como que me la estaba compartiendo. Pero ¿por qué a mí? Eso era lo raro. ¿Por qué a mí? Esa noche pasa, la pasamos bomba, me quedo a dormir en lo del loco, todo bien, jugamos a la compu hasta tarde, miramos un poco de porno, ahí viste que siempre la típica con amigos, viste, siempre que hay una computadora y un par de pibes, alguna teta vas a ver, viste, o sea, siempre alguien pone un videito porno y dice, mirá, está culo. Y bueno, eso también lo hicimos. Al otro día de la mañana me levanto, me voy a mi casa, normal, vivía enfrente yo. Le agradezco todo y me voy a mi casa. Hasta ahí todo normal, digo, bueno, joya, estamos pegando onda con este pibe, buenísimo, genial. Esa misma tarde que yo vuelvo a mi casa de dormir en la casa del pibe, esa misma tarde alguien de la nada tira por debajo de la puerta de mi casa una carta. Entonces yo la agarro y decía para Antonella. Esto mi hermana, no sé si va a ver mi hermana este video, pero si lo llega a ver se lo debe acordar muy clarito. Si le quieren mandar un mensaje a mi hermana por Instagram y preguntarle sobre esta anécdota, pregúntenle. No me gustaba que a los demás les guste mi hermana. Me rompía las pelotas que les gustara a mi hermana, que les calentara a mi hermana, que se enamoraran de mi hermana, que miraran a mi hermana. Era mi hermana, era mía, ¿entendés? No es que a mí me gustara mi hermana, no es que yo estoy loco o estoy mal de la cabeza, pero soy el hermano, no me gusta que toques a mi hermana, es mi hermana. Te voy a romper la boca, ¿entendés? Hoy igual ya no me pasa, eso logré controlarlo. Hoy ya mi hermana hace lo que quiere, o sea, todo bien, pero de chico era demasiado intenso, demasiado. Entonces tomo esta carta de abajo de la puerta, miro, dice para Antonella, entro en crisis, empiezo a sentir la ira, el fuego recorriendo mi cuerpo, el odio, digo, ¿quién es este hijo de puta? Abro esa mierda, saco el papel y decía algo así como, hola, cada vez que te veo salir de tu casa, no puedo parar de mirarte, me tenés enamorado, solamente quiero saber si puedo llegar a tener una oportunidad con vos. Te lo pido por favor, decía, no hay nada más virgo que pedirle a una chica por favor que te dé bola, o sea, te lo pido por favor con B larga, la palabra favor, no me olvido más, Nahuel, el que le meten la poronga en el orto llena de miel, ¿me entendés? Y sí, y lo digo porque te tengo bronca, la cosa de tu madre. Entonces, cuando leo Nahuel y leo cuando te veo salir de tu casa, digo, claro, él vive enfrente, mi hermana sale de mi casa, el pajín debe estar por la ventana esperando a que salga mi hermana para chequearle el orto, ¿viste? La típica, claro, vive enfrente, ¿qué otro Nahuel va a hacer? Entro en una crisis muy fuerte de bronca, de ira, de querer cagarlo a trompada, pero al mismo tiempo, digo, esto le tengo que mostrar a mi hermana porque mi hermana, o sea, tiene que enterarse porque si bien yo era muy celoso, también tenía que respetar que la carta era para mi hermana y ella tenía que leerla, porque de última la decisión era de mi hermana. Entonces voy y le digo a mi hermana, mirá, te llegó esto, pum, se lo tiro así con bronca, ¿viste? Tomá, te llegó esto, no sé, vos fijate. El chabón vive enfrente, es amigo mío, fíjate bien lo que vas a hacer, fíjate bien la decisión que vas a tomar, porque bueno, puede ser que defina el futuro de nuestra relación como hermanos. Fíjate lo que va a hacer, ¿entendiste? Entonces mi hermana la lee, me acuerdo que la lee con mi vieja y se cagan de risa, ¿viste? Corte, ni cabida el Nahuel ese, ¿viste? Se cagan de risa, qué sé yo. Ni pelota, ni le contestó la carta a mi hermana, es así, hizo un bollo, tú, tachito de basura, nos vemos. Porque claro, el boludo este Nahuel yo tenía 10, el chabón tendría 11 y mi hermana ya tendría 13, ponele. O sea, ni cabida le daba el loco. Como mi hermana tira la carta a la basura, a mí la bronca se me va porque fue como, bueno, mi hermana no te dio cabida, entonces para mí no hay más nada que hablar, no te tengo bronca, me pareces un salame y nada más. Pero fue, mi hermana no te dio bola, no hay bronca. El chabón me invita a dormir a la casa otra vez, otro día. Él no sabe que yo había leído la carta, me invita otro día a dormir a la casa. Me trata otra vez igual, con el mismo trato, así como un rey, todo muy lindo, qué sé yo. Vamos a la habitación como para dormir y el chabón se pone tipo modo interrogatorio fuerte por mi hermana conmigo. Hacerme preguntas estilo, ¿pero qué onda? ¿Tiene novio tu hermana? No sé, boludo, no sé. Mi hermana hace su vida, mi hermana, o sea, sale con las amigas, va a pasear, yo qué sé, lo que hace en la calle, no sé. Yo trataba también de picarle un toque para que el loco se pusiera celoso, le molestara, porque a mí me jodía que a él le gustara a mi hermana. Entonces yo te voy a lastimar a vos, la concha de tu madre. No sé, boludo, lo que hace, ¿viste?
va a la plaza, anda con amigos, con amigas, capaz que a algún compañerito le gusta, no sé, boludo, la verdad que no tengo mucha idea, ¿viste? Malo yo, malo, pero guapo, malo pero guapo. Yo te tenía que clavar ahí una puñalada y nomás en el hígado y te la clavo nomás. Y pero vos no sabés si ella gusta de mí, vos no le preguntarías eso a ella como para que yo saber, o sea, ¿qué clase de chico le gustan a tu hermana? ¿Ella no me daría bola a mí? Me pregunta el chabón. Y yo agarro y le digo, mirá, qué sé yo, no sé, no creo, a mi hermana le gustan los chicos más grandes, le dije yo, ¿viste? Pum, y esa lo detona. Pierde la cabeza el chabón, no sé qué onda, y entonces me dice, ¿entonces ves? Tu hermana es una puta, me dice el chabón. Así, me la tira en la cara, ¿viste? Uy, amigo, a mí se me infló. El huevo derecho se me infló así y el izquierdo casi explota. No sabía cómo estaba. Le digo, ¿qué? Me dice, sí, loco, porque, ¿qué onda? ¿Qué tipo de pibe le gustan a tu hermana, loco? Si yo le estoy ofreciendo todo, la invité a que venga a verme jugar en River, no quiso venir, le mandé una carta, no me la contestó. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué busca tu hermana? ¿Qué quiere al final? ¿Viste? El chabón era como que estaba pasando por una frustración porque la mina no le daba bola. Amigo, si una mina no te da bola, listo, no quiere darte bola, no le interesa, ya está. ¿Por qué es una puta porque no te da bola? Porque vos tenés un problema con tu ego o porque no podés contra tu propio orgullo de darte cuenta de que hay una mina que no le interesás, boludo, ¿entendés? Eso es lo que te pasa. Como yo tenía 10 años, o sea, si bien era calentón y todo, le digo, abrime que me voy a mi casa. Le digo, chabón, viste, no lo emboqué ahí nada porque, bueno, no me daban tanto los huevos. Te voy a reconocer que el chabón era más grandote que yo, qué sé yo, era un poquito más robusto. No me dio para meterle un viaje en ese momento, pero le dije, abrime que me voy a mi casa, le digo. Me dice, no, pará, loco, no, pará. El chabón me quería seguir interrogando. Le digo, abrime que me voy a mi casa, loco. Está tu familia durmiendo. Le digo, yo salgo de acá y empiezo a romper las pelotas en el comedor de tu casa. Alguien se va a levantar. Así que si vos querés que las cosas estén tranquilas, abrime la puerta que yo me voy a mi casa. Le digo, no sé, serían las 11 de la noche, ponele. El chabón va, me abre la puerta, cruzo ahí, toco el timbre ahí en mi casa, me abren la puerta, me voy a mi casa. No me hablé más con el chabón, ni el chabón me volvió a hablar por un montón de tiempo. Seguíamos todos jugando a la pelota en la vereda de casa, siempre, y el chabón no volvió a salir, no nos volvió a hablar nunca más, ni a dirigir la palabra. Volvimos a ser tipo los inferiores para él, y él era como el careta ahí, que vivía en la casa cheta de la esquina, y jugaba a la pelota en River, y iba al colegito privado, y no sé qué, y nos tenía asco a nosotros que éramos los crotos de la cuadra, no sé qué, lo mismo de siempre. Todo ese tiempo que me habló y que me dio pelota fue por interés. Ahí me cae la ficha de que todo eso había sido por interés, solo por mi hermana. Ahora, ¿qué pasa? La historia no termina acá. Yo cumplo 13 años, pasan 2 años más, desde esa época donde él me invitó a la casa y se picó y qué sé yo. Pasan 2 años más, cumplo 13 y resulta que esa casa se vende. La casa esa de mi abuelo se vende y yo me tengo que mudar. El pibe en esos 2 años que pasaron no pasó más nada, o sea, cero, la misma situación de siempre. Él, aparte de todos, él era superior, él era otra persona, no se juntaba con nosotros, nunca más pasó nada. Se vende la casa de mi abuelo de Villa Adelina y nos mudamos a Carapachay. Cuando nos mudamos a Carapachay, ya estábamos en la casa nueva, todo, porque se vende esa casa y se compra otra, qué sé yo, estamos en la casa nueva, y el teléfono, como mi abuelo laburaba con el teléfono, no podíamos cambiar de número. Mi abuelo transporta la línea de su casa a la otra casa, se lleva el mismo número para poder mantener la clientela que ya tenía de su negocio. Vendía, bueno, falopa, cocaína, metanfetamina, esas cosas. no, tenía un negocio de fruta seca, nueces, almendras, esas cosas. Bueno, estamos en la casa nueva, todo tranquilo, pasan un par de meses y empiezo a recibir llamados. Primero llamados donde tipo sonaba el teléfono fijo, yo atendía, pum, no me contestaba nadie. Hola, no me contestaba nadie, pum, cortaban. Habrá sido equivocado, qué sé yo. Pasaban 5 minutos, pum, atendía. Hola, pum, silencio, nada. Hola, ¿quién es, loco? Habla, ¿qué pasa? ¿Quién sos? No entendía quién era porque imagínate, ya me había mudado, no estaba más en el barrio Villa Adelina, hace como 7, 8 meses ya estaba viviendo en Carapachay, ya tenía amigos nuevos, todo, entonces me imaginaba que sería algún amigo mío o algo, no sé, no, pero del barrio nuevo, ¿me entendés? No me imaginaba que venía de otro lado el llamado. Entonces, corto, pum. Bueno, y así, una semana por lo menos, llamando todos los días, llamando a alguien que no contestaba, que no hablaba, nada, o sea, no sé que buscaba esa persona. Una noche habían venido mis abuelos a cenar, nosotros en la casa nueva vivíamos solos, mis abuelos ya tenían otra casa, vienen mis abuelos a cenar, cena familiar, y empieza a llamar el chabón en medio de la cena. Y tipo, me rompió la pija porque fue como, loco, estoy cenando con mi familia y no da que estés rompiendo la verga porque
No es que yo tenía un celular, entonces vos me mandás mensajito a mí, yo lo chequeo, de última lo apago. Era un teléfono fijo y estábamos cenando y sonaba y sonaba y sonaba. Y atendía, hola. Nadie contestaba, pum, cortaba. Me volví a sentar a la mesa con mi familia ahí disfrutando, charlando. Sonaba. Había que ir a atender otra vez, levantarse de la mesa, atender otra vez. Se puso jede esa noche el chabón, no sé si estaría solo en la casa o qué, la persona que estaba llamando, y se puso jede y empezó a llamar una banda esa noche que estábamos cenando. Entonces en un flash agarro así, atiendo y digo, la concha de tu madre, hijo de mil puta, te voy a encontrar, boludo, voy a poner un identificador de llamada y te juro por Dios que voy a saber quién sos, la concha de tu madre, hijo de puta, no sé qué, lo recontra remil puteo y me dice, ¿a quién le vas a pegar vos? Me dice el chabón. Cuando dice ¿a quién le vas a pegar vos? La voz me suena conocida. La voz al toque me suena conocida. ¿Quién era? El gilete de Nahuel. Era Nahuel. Pero como no me quedo seguro, corto, pac. Y le digo a mi hermana, ahora cuando llama de vuelta, atendé vos. Porque el chabón está esperando que vos atiendas. Por eso está llamando cada 2 por 3. Quiere que atiendas vos. Mi hermana dice, no, yo no voy a atender, no sé qué. Atendé vos. ¿Atendés vos? Le digo. Suena a los 2 minutos. Suena de vuelta, pum. Va mi hermana, yo al lado de mi hermana con la oreja así al lado del teléfono. Atiende mi hermana. ¡Hola! Y el chabón ahí habla. ¡Hola, Antonella! Estaba esperando que atendieras vos. Te quiero decir que te amo, que sos hermosa, que te quiero romper el culo. Y le empieza a decir todas cosas así. El chabón re atrevido, ¿viste? Te tocaría todo el culo, tenés alto orto, me encantás, no sé qué. Mi hermana ya tenía como 16 años ahí, no sé. Y el chabón la empieza como a repicantear por teléfono con mi hermana. Y ahí le manoteo el tubo y le digo, yo sabía que eras vos, gordo, la concha de tu madre. Porque siempre lo descansábamos con los pibes porque él decía, yo juego en River. Pero era medio gordito el chabón. Entonces lo descansábamos con eso. Como que, ¿qué vas a jugar en River si no podés ni correr la concha de tu hermana? Bueno, lo descansábamos con eso. Voy a ir hasta tu casa, pelotudo. No te olvides que yo viví enfrente de tu casa, la concha de tu hermana. Así que sé muy bien dónde viví. Viví 10 años enfrente de tu casa. Así que quédate bien tranquilo que ya te voy a caer. Y el chabón, tú corta. Cagado, así mal, corta. Estuvo llamando una semana y media. Y esa noche se descubre en el medio de la cena que es el chabón. Digo, bueno, yo me tomo un bondi. En 10 minutos estoy en Villa Adelina. Porque menos, 5 minutos. Porque Villa Adelina, Carapachay, Munro. O sea, son todos los barrios pegados. Digo, en 5 minutos estoy en Villa Adelina. O sea, en 5 minutos. Me tomo un colectivo, una tarde, me decido así, me tomo un colectivo. A mí me habían quedado una banda de cosas atragantada, boludo, ya el chabón. La vuelta que bardió que me dijo, tu hermana es una puta, ¿qué es lo que busca? Como si mi hermana tuviera la culpa de algo, chabón, no te da bola a una mina, manejate, ¿entendés? ¿Qué culpa tiene mi hermana, boludo? Si no le gustaba, no le gustaba, flaco, fuiste. Me voy hasta Villa Adelina con el bondi, voy hasta la ex casa de mi abuelo, directamente voy a la casa del loco, toco timbre, pim, 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 pim. Yo ya he decidido a pegarle al chabón, O sea, no digo que solucionen así sus problemas, pero el chabón ya se había re extralimitado mal. Primero que había bardeado cuando yo tenía como 10 años, cuando me invitó a la casa, había remil bardeado. Yo era más chico, era más cagón, no me animé. Después cuando fui más grande y llamó por teléfono, yo escuché todo lo que le dijo a mi hermana. Tipo, qué buen orto tenés, te la pondría toda, la concha de tu madre, putita, de todo así por teléfono. Le saqué el tubo, le dije, te voy a romper todo. Y ya ahí se me habían inflado los huevos mal. Entonces me fui hasta la casa del chabón, le toco timbre, pim, 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 y sale la madre. Dice, hola, sí, le digo, ¿qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Están Nahuel? Le digo, ¿viste? Pero trato de hacerme dentro de todo el bueno, como para que la mina no sospeche ninguna. Porque si yo le digo, decirle al puto ese que salga para afuera, o decir al puto de tu hijo que salga para afuera, que lo voy a romper todo, la madre no lo va a hacer salir. Entonces, ¿qué pasa? Le digo, hola, ¿qué haces? Hola, ¿cómo estás? ¿Está Nahuel? Le digo, ¿viste? Así haciéndome como que lo venía a buscar para jugar, ¿viste? Dice, sí, ya te lo llamo, me dice la madre. Agarro y me meto a un costado, porque ¿qué pasa? Si yo me quedo parado enfrente de la puerta de su casa, el chabón sale, pero yo tengo la reja blanca adelante. El chabón va a salir hasta la puerta, de atrás de la reja me va a ver y no va a salir hasta la calle. Va a decir, no, loco, anda a tu casa. Me meto a un costado donde él, saliendo de la casa, no me puede ver. Tiene que salir a la vereda para verme. Entonces, escucho que la madre le dice, Nahuel, un amigo. Y el chabón sale, pum. Sale, mira, no ve a nadie y abre la reja y sale a la vereda. Cuando sale a la vereda, yo hago así rápido, plum. Me le mando rápido a la puerta blanca de la reja. Se la agarro así y se la cierro. ¡Tú! ¿Entendés? Le cierro la reja. ¡Tran! Así. Y el chabón, para abrirla, tiene que meter la llave. Es abrir rápido, todo. No, ya está, no tenía chance. Entonces le digo, decime la cara ahora acá. Decime todo lo que le dijiste a mi hermana. Decime, ahora acá en la cara que estoy acá.
Decime, dale, que te la querés coger, que es una putita, que le vas a romper el orto, que buen culo que tiene, que es una trolita de mierda. Decime acá, dale, la concha de tu madre. Yo te dije a vos que te iban a ir a buscar, le digo. Yo te lo dije. Vos lo que pasa es que no sabías cuándo. Bueno, llegó el día, le digo. Así que acá estoy, dale. ¿Te parás de mano o te rompo la boca de una? Le digo, no, pará, loco, porque yo no soy el que llamó por teléfono. Sí, sos vos el que llamó por teléfono. Como también fuiste vos el que cuando me quedé a dormir en tu casa, cuando éramos pendejos, me dijiste que mi hermana era una puta porque no te daba cabida. Que qué buscaba mi hermana. ¿Ese tampoco fuiste vos? ¿O qué era? ¿Un holograma? Le digo, ¿cómo ve la cosa? No, loco, porque qué sé yo. Le digo, dale, gordo, la concha de tu madre. ¡Pum! Y lo empujo, ¿viste? Porque lo que pasa es que el chabón, si a mí no me pega, yo no le puedo pegar. ¿Entendés? Porque a mí no me da para... Si vos me estás diciendo no, yo no te voy a hacer boom, ¿entendés? Porque no me pinta. Entonces le digo, dale, gordo, la concha de tu madre. Y lo empujo así del pecho y el chabón se cae de orto al piso, ¿viste? Así, pum. Porque encima ya estaba más gordito y todo. Se cae de orto al piso así y tipo se levanta así recaliente y me dice, la concha de tu madre, no sé qué. Y me quiere agarrar, me manotea de acá arriba así, de los pelos. Y le hago boom, así, pero directo. Yo no fui a hablar de un sorete. No le fui a preguntar a ver si me quería pedir disculpas. No le fui a tener compasión de nada. Ya me tenía los huevos rotos. Hace 20 años que me venía rompiendo los huevos. O sea, no 20 años, pero vos me entendés. De los 10 hasta los 15 hinchó la pelota. Entonces, me agarra de los pelos así el loco. Así, me tira la cabeza para adelante. Y yo con la cabeza para abajo, porque me la tenía así. De acá le saco el gancho. ¡Bum! Así en el cachete al chabón. Y tipo el chabón, no, pará, listo, pará, mamá. Empezó a gritar, mamá. Y ahí sale la madre, porque ya estábamos, o sea, no es que estábamos peleando en silencio, ¿viste? Se escuchaba los quilombos, la concha de tu madre, los gritos, todo. Y ahí sale la madre, voy a llamar a la policía, vuelve a tu casa, la abuela entra para acá, no sé qué. Entonces ahí yo me tiro para atrás, la madre abre rápido así, ¿viste? La puerta, y el gordito recagado entra para adentro así, y le digo, no volvás a llamar a mi casa, gordo, la concha de tu madre. ¿Usted sabe, señora, por qué yo vine hasta acá? Le digo a la vieja. ¿Usted sabe, señora, por qué yo vine hasta acá? Yo era el vecino de enfrente, ¿se acuerda? Que yo vivía acá enfrente. Bueno, su hijo está rompiendo las pelotas desde que yo tengo 10 años. Y ahora que me mudé y todo, el chabón, él llama a mi casa, le dice a mi hermana que es una trola, que es una puta, que esto, que el otro. Le digo, entonces, si yo estoy acá, la culpa la tiene su hijo. Yo no vine acá porque yo tengo ganas, ¿eh? Y dice, Nahuel, métete para adentro. Andate porque voy a llamar a la policía, no sé qué. Se mete para adentro la vieja, el chabón, todo, y me voy a mi casa. Tampoco te digo que le rompí dos muelas, porque la verdad es que no, es un arrebato de un pibito de 14 años, no te voy a arrancar dos muelas, pero se llevó un buen viaje en la cara. A mí lo único que me hizo es que me agarró de los pelos, nada más, y me fui a mi casa. No llamó nunca más, o sea, terminó la historia. No me olvido más, pasan, no sé, yo en esa época tendría 14, bueno, tipo a los 17, épocas de Fotolog, yo ya me había olvidado ya del chabón, todo, boludo. El loco, boludo, me encuentra en Fotolog, a mí, no sé cómo, y me comenta una foto, viste que vos subías fotos, Fotolog era subir una foto y lo único que podías hacer era poner comentarios, no tenía chat, no tenía nada. Me comenta una foto y me pone, facha, qué facha que estás, me pone el chabón, viste, así, viste, como re cagado, viste. Le entro al perfil y era él, era Nahuel, y me acuerdo que me puso, facha, estás re grande, no sé qué, se me quería hacer el amigo, el copado, viste. Ni le contesté, ni le hablé nunca más. Ese fue el último contacto o lo último que supe del pelotudo este. Y si ves este video, mirá, chupame bien la poronga, porque siempre me caíste mal y sos un pelotudo. Ojalá hayas cambiado, hayas entendido muchas cosas, pero si seguís siendo el mismo pelotudo que eras en esa época, chupame bien los dos huevos, y lo digo acá delante de todo el mundo, me chupa un huevo. Pero por suerte nunca me volvió a pasar una situación así igual con nadie más, tipo, fue el único así medio problemático. Después todo bastante normal, nunca hubo otro loquito así medio jede que hubo que ubicarlo para que se ponga en vereda. Así que bueno, esta fue la historia. Un chabón que básicamente se me hizo el amigo toda la vida para finalmente tratar de conquistar a mi hermana, pero en realidad toda su amistad era falsa y le terminé metiendo un arrebato en las muelas porque no le quedó otra. Se lo ganó. Se rifaba una piña y él tenía todos los números. Chao, gente de YouTube. Nos vemos. Mia Khalifa, quiero que sea mía, mía.